Hola, buenos días a todos. Estamos a 17 de noviembre del 2025 y hoy voy a compartir con vosotros un pasaje que os voy a comentar. Es un pasaje del Apocalipsis, un texto que se encuentra en el libro del Apocalipsis que ha sido terriblemente malinterpretado, pervertido por la cristiandad apóstata, por millones de falsos maestros y falsos pastores evangelocos, un pasaje que lo han retorcido de tal manera para hacerle decir todo lo contrario de lo que realmente enseña este pasaje bíblico. Y el texto, abrid vuestras Biblias, yo la versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960, se encuentra en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, de los versos 9 al 14. Mirad, os lo voy a leer para que veáis lo que realmente enseña este texto y que es todo lo contrario de lo que enseñan miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas evangelocos, pretribulacionistas, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, es decir, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos enseñan esa patraña, de que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación mencionada en este texto del libro del Apocalipsis. Pues mirad, dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, una inmensa multitud, una inmensa muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, es decir, delante del trono de Dios que se encuentra en el cielo. Ese trono de Dios está descrito en el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 1 y 2. Ese trono celestial en el cual había uno sentado, y ese Dios que estaba sentado ahí, evidentemente es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Bueno, pues dice que él vio a esta inmensa muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, delante de ese trono, en el cielo. El trono está en el cielo, por lo tanto, esta gran muchedumbre de redimidos, ¿dónde estarán? En el cielo. Si estarán delante del trono, significa que ellos estarán en el cielo, no en la tierra, como enseñan falsamente millones de falsos cristianos que pertenecen a esta secta diabólica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Son falsos testigos de Jehová porque nunca en su vida han visto con sus ojos a este Señor Jehová. Por lo tanto, llamarse testigos de Jehová sin haber visto a este Señor Jehová es de auténticos subnormales. Tú no puedes ser testigo de alguien si no has visto a esa persona, ¿de acuerdo? Pues bueno, ellos enseñan, esta secta falsa, esta secta diabólica, que esta gran muchedumbre estarán aquí en la tierra, que no estarán en el cielo. Y aquí simplemente dice el apóstol Juan, que él los vio, a estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, acordaos de esa expresión, los vio delante de ese trono de Dios que está en el cielo. Dios tiene un trono literal. Dios el Padre tiene un trono literal en el cielo, y que es descrito con todo lujo de detalles en el capítulo 4 del Apocalipsis. Ahí lo podéis leer, ir a vuestras Biblias. Pues sigo. Eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Esto qué significa? Que también estaban delante de Cristo, en la presencia de Cristo, es decir, el Señor Jesús los estaba viendo.
estaban delante de él. En ese trono celestial está sentado el Dios Padre, ¿de acuerdo? Y también se sienta Jesús. Por eso Jesús lo dijo, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, en el trono de Dios el Padre. Por eso dice que estaban delante de la presencia del Cordero, y en la presencia del Cordero, que es el Señor Jesús. Así se le llama en el libro del Apocalipsis. No que literalmente Jesús sea un cordero, no. Se le llama el Cordero porque Él fue sacrificado, entregó su vida por amor a sus ovejas, a sus discípulos. Y dice, ahora mire lo que dice sobre esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vestidos con ropas blancas. Y ahora la pregunta que surge es la siguiente. ¿Quiénes son esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Pues bien, poner atención a lo que os voy a decir. Los evangelocos, porque realmente están como una cabra, son evangelocos, falsos cristianos, mal llamados evangélicos, así como los falsos testigos de Jehová, todos ellos enseñan que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no son la iglesia de Cristo. Repito, ellos enseñan que no son la iglesia de Cristo. Entonces, según ellos, ¿quiénes son? Pues dicen que serán otra clase de gente, de redimidos, otra clase de personas, que no van a vivir en el cielo. Los falsos testigos de Jehová dicen que no, que van a vivir en la tierra, que nunca estarán en el cielo, todo lo contrario a lo que le dice el texto bíblico. Y los falsos maestros y falsos pastores evangelocos lo que enseñan es que esta gran muchedumbre pues serán otro tipo de santos que pasaron por la tribulación, pero que no son la iglesia de Cristo. Esto es muy importante que usted lo entienda. Dicen que no son la iglesia de Cristo. Pues bien, ahora voy a demostrar en este vídeo, de forma muy sencilla, que estos santos, estos redimidos, porque eran redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, sí que son los santos de la iglesia. Y miradlo. Primero, fijaos, dice que era una gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quiénes son estos redimidos de todas las naciones? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vale, vais a abrir ahora en el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 9 y 10. Vamos al capítulo 5, versos 9 y 10. Y dice: refiriéndose a los 4 seres vivientes, a los ancianos que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y estos 24 ancianos, dice, verso 9, que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, refiriéndose a Jesús, al Cordero, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado para Dios, o sea, fuiste sacrificado, inmolado. Y con tu sangre, dice, con tu sangre nos has redimido. Estos son los redimidos. Nos has redimido para Dios el Padre. Mirad lo que dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Exactamente los mismos, la misma gran muchedumbre de Apocalipsis 7 y que ya he leído anteriormente. Redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y luego dice el verso 10, de aquí de Apocalipsis, capítulo 5.
Y nos has hecho, aunque la traducción correcta es los has hecho, no nos has hecho, sino los has hecho, así es como aparece en todos los manuscritos griegos. Está muy mal traducida ese pasaje en la versión Reina Valera. Los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Anda, resulta que estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación son los reyes y sacerdotes. Y dice aquí la Reina Valera, y reinaremos sobre la tierra. Mala traducción porque el texto griego dice, y reinarán, refiriéndose a estos redimidos, y reinarán sobre la tierra. Como podéis ver, ¿estos quiénes son? Pues son la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Son redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente la misma gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, verso 9. Nadie podía contar de toda tribu y pueblo, lengua y nación que estaban delante del trono, de ese trono de Dios, que ya hemos visto que está en el cielo. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 4. Más, dice que estaban vestidos de ropas blancas. Cristo, ¿a quién ha prometido ser vestidos con vestiduras blancas? ¿A quién? Pues resulta, amigos, que Jesús, a quien ha prometido ser vestido con vestiduras blancas, es a su iglesia, a los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que van a reinar sobre la tierra. Ellos estarán, repito, vestidos con vestiduras blancas. Vamos a leerlo en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 4. Mirad. Le dice Jesús a esta iglesia. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Es el mensaje que Cristo dio a la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, refiriéndose a los verdaderos cristianos que no están contaminados por el pecado, los que andan de forma correcta, de forma santa, dicen que andarán con Jesús vestidos con vestiduras blancas. Se refiere a la verdadera iglesia de Cristo. Recuérdalo, a la verdadera iglesia de Cristo. Versículo 5. El que venciere, es decir, el cristiano vencedor, ¿qué es lo que dice? Será vestido, dice Jesús, de vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Lo veis? Es la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, los que se estarán vestidos con estas vestiduras blancas, exactamente las mismas que tendrán la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que simbolizan la victoria, que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Eso es lo que simbolizan las palmas en las manos. Y ahora nos vamos a ir al verso 14. Dice, yo le dije, o sea, el apóstol Juan le dice a este, que era uno de los 24 ancianos que están alrededor sentados en 24 tronos en el cielo, alrededor del trono de Dios, le dice a uno de ellos, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, fijaos lo que le dijo este anciano,
este anciano celestial lo que le dijo el apóstol Juan, refiriéndose a esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice, atención, estos, esta gran muchedumbre, son los que han salido de la gran tribulación. Otras versiones bíblicas lo han traducido también correctamente, lo han dicho. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, habían pasado estos santos de la iglesia, esta gran muchedumbre, porque ya ha demostrado que son la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación, habían salido de ella. Aquí lo que se está viendo es una visión profética anticipada. Está viendo el apóstol Juan a esta iglesia de Cristo cuando ya esté en el futuro glorificada en el cielo, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, ¿vale? Es una visión profética, no es de ahora, no está hablando ahora de este tiempo. Es cuando la iglesia esté glorificada y esté en el cielo. Y dice que venían de la gran tribulación. A ver, si venían de la gran tribulación, es porque habían pasado por ella. Por lo tanto, aquellos falsos pastores y falsos evangelistas que dicen, no, es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, están mintiendo, son auténticos hijos del diablo. Porque aquí lo dice, que los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación pasarán por la gran tribulación, y que no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios. La ira de Dios es la que Él va a enviar sobre los malvados, no tiene que ver nada con la gran tribulación que a lo largo de la historia ha sufrido la iglesia de Cristo. El propio Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. Los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación o por periodos de gran tribulación. Por lo tanto, la ira de Dios, repito, que esto le quede claro, no se deje engañar por estos falsos cristianos evangelocos. La ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación que va a sufrir la iglesia. Estos son los que venían de la gran tribulación, refiriéndose a la iglesia de Cristo. Habían pasado por ese periodo de gran persecución, de gran tribulación. La bestia les hizo la guerra y los venció, es decir, unos fueron llevados a campos de concentración, fueron llevados cautivos, y otros fueron muertos a la espada, es decir, les cortaron la cabeza. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 13, verso 7 y el verso 10. Y la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes son esos santos? Son los santos de la iglesia de Cristo, la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estarán vestidos con vestiduras blancas, indicando así que son los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo, y ya habían pasado, habían salido por esa gran tribulación, esa gran persecución mencionada en el Apocalipsis. Los santos de la iglesia de Cristo, y con esto ya termino, son los santos de la tribulación. Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son, repito, los santos de la iglesia de Cristo. En la Biblia se le llama santos, en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, en el libro del Apocalipsis se habla de estos santos de la iglesia, a los cuales la bestia les hará la guerra y los vencerá. Y después del reinado de la bestia, Cristo vendrá del cielo, destruirá el imperio de la bestia, y estos santos de la iglesia serán llevados al cielo para estar delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, como hemos visto en Apocalipsis 7, verso 9. Por lo tanto, resumiendo este vídeo, lo que aprendemos en este tremendo pasaje de Apocalipsis capítulo 7 es que esta gran muchedumbre
de redimidos son la Iglesia de Cristo. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que van a reinar sobre la tierra, estarán vestidos de vestiduras blancas, que son precisamente las que Cristo ha prometido a los vencedores, a su Iglesia. Por consiguiente, no os dejéis engañar por aquellos falsos cristianos y falsos maestros que enseñan que esta gran muchedumbre vivirán en la tierra o que no son la Iglesia de Cristo. No os dejéis engañar por ellos. El libro del Apocalipsis lo explica de forma diáfana, muy sencilla. Son la Iglesia de Cristo, que está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que van a reinar sobre la tierra y estarán vestidos de vestiduras blancas, las que Jesús ha prometido a los vencedores, a los verdaderos cristianos que van a reinar sobre la tierra. ¿De acuerdo? Esta gran muchedumbre son la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, y que un día estarán glorificados en el cielo, delante del trono de Dios y en la presencia de Cristo, del Cordero. Van a vivir en el cielo y van a reinar sobre las naciones de la tierra cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro, exactamente lo mismo que va a hacer su Iglesia. Gobernarán a las naciones con vara de hierro, tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia. Por consiguiente, esta es la verdadera enseñanza bíblica. De modo que espero que este vídeo os haya servido de edificación en la fe y que os haya servido pues como vacuna para que no seáis engañados, no seáis infectados por esa espantosa doctrina de demonios enseñada tanto por los falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas, como tampoco por los falsos testigos de Jehová. Tanto unos como otros mienten. Están enseñando la patraña de que esta gran muchedumbre de redimidos no son la Iglesia de Cristo. Por supuesto que son la Iglesia de Cristo, los cuales reinarán sobre la tierra, como se dice bien clarito en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, y en Apocalipsis 7, versos 9 al 14. Ellos son los que pasarán por la gran tribulación. Van a sufrir esa gran persecución mencionada en el libro del Apocalipsis. Ahí lo dice bien claro. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, etcétera, etcétera. Son la Iglesia de Cristo, los vencedores, los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Así lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 7, o capítulo 5, versos 9 y 10. De toda tribu, pueblo, lengua y nación, y reinarán sobre la tierra. Son la Iglesia de Cristo, los santos del Apocalipsis, los santos de la tribulación, repito, son únicamente la Iglesia de Cristo. No son otro tipo de santos diferentes, ni serán seres humanos que vivirán aquí en la tierra, no. Estarán en el cielo, porque lo dice bien claro, que estaban delante del trono, el cual está en el cielo, el trono de Dios, y en la presencia del Cordero. Así que doy por terminada esta escuela bíblica y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Os ha hablado Tito Martínez.